Hay gente esperando afuera, no puede entrar, así que nosotros somos los elegidos. Para que llegara el Mesías se necesitaron siglos, pero por fin llegó. Para el padre Luis Toro fue un poquito más fácil. Solamente necesitamos unos permisos y un par de meses de trabajo. Pero aquí estamos hoy, esta noche, para saludar al padre Luis Toro y prepararnos a escuchar unas palabras de... Vamos a ver de qué. Mi trabajo es prepararnos a escuchar unas palabras de... Vamos a ver de qué. Mi trabajo es de dar al padre Luis de Venezuela, tierra de Maduro, la más cordial y calurosa bienvenida. Padre Luis no viene con el propósito de convertirnos, ya somos todos convertidos. Bueno, no todos, no completamente. Llega el Padre con la tarea de reforzar nuestra fe. Llega el Padre con la tarea de reforzar nuestra fe católica. ¿De verdad? De verdad. Reforzar nuestra fe católica. Somos todos buenos católicos, pero a veces un poquito flojos. Aquí estamos para reforzar nuestra fe con la función apologética. La palabra que le gusta a él, me gusta a mí. Apologética, le vamos a explicar lo que significa. Bueno, aquí no hay heréticos, no hay ateos, somos todos buenos creyentes. Sin embargo, siempre se puede hacer más. Aquí somos todos buenos cristianos, creemos en Jesús y en María, ¿verdad todos? Todos. Pero si hay a veces preguntas sobre la origen de la iglesia, Luis, la origen de la iglesia, sobre quién fundó la iglesia católica, sobre la sucesión apostólica, aquí llega el Padre en defensa de la fe. Así vamos a ver qué tiene que decir en estas áreas que es bien popular. Nos ponemos, ¿están de pie ya? Los que están sentados se ponen de pie y en silencio. Cállate. Seamos agradecidos. No me escucha. Por el trabajo que el Señor hizo y hace por medio de nosotros, por la presencia del Padre Luis Toro en Houston, en Venezuela y en todo el mundo. Digamos todos, pongamos toda esta noche, larga noche, bajo la jurisdicción de Jesús, nuestro hermano mayor, y nuestra Madre María. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes. Y como somos todos marianos, digamos también: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Listo? Y ahora el señor Baltasar sigue la presentación. ¿Cómo están? Ustedes están bien bendecidos aquí. Miren, allá afuera hay muchísima gente que quiere entrar. Les pedimos mil disculpas a los que están allá afuera y que hasta ahorita están entrando, pero lo estamos teniendo parados hasta allá atrás. De verdad, muchas gracias por estar acá. Les pedimos que tengan paciencia y que nos perdonen, porque no nos imaginamos de la cantidad de hermanos que iban a llegar esta noche. Pero gloria a Dios, que yo le dije hace un momento al Padre, el Papa pues es el vicario de Cristo. Y yo creo que el Padre Luis Toro, yo creo que es el vicario de Pablo. Porque él está llevando el evangelio igual que Pablo a todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Bueno, los voy a dejar entonces con el Padre Luis Toro. Queremos una vez recordarles que esta prédica también se está transmitiendo por la televisión San Miguel, que transmite en este momento en vivo
También está Radio Renovación en el Espíritu Santo, en TuneUp Radio, que está acá también transmitiendo en vivo. El Evangelio de Cristo se ofrece y no se impone, que también está transmitiendo en vivo. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, expréselo con un fuerte aplauso, pero fuerte, fuerte. ¡El pueblo de Dios dice! Buenas noches. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y nada es nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, nos has reunido como a los hijos de una misma familia para escuchar, gustar, saborear tu palabra y así fortalecernos en la fe. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en lo más profundo de nuestro ser y prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales y ven, obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Te abrimos las puertas de par en par. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales y los hermanos separados que han venido y los que son fieles seguidores a través de YouTube. También para ellos un saludo, porque ellos saben que la palabra de Dios se está dando a conocer en el mundo y tienen sed de la palabra del Señor, y yo de corazón les felicito a estos hermanos. Bien, sin más, yo quiero hablarles un poquito sobre la iglesia. Esta noche lo vengo a hacer de esta manera. En las Sagradas Escrituras hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Y se llama Los Hechos porque es lo que ellos hicieron. Allá atrás dice que se sienten para ver. Los Hechos es porque en castellano lo que ellos hicieron. Y quedó constancia escrita de lo que hicieron los apóstoles. ¿Para qué? Para que ustedes y yo sepamos cómo vivir nuestra vida de cristianos dentro de la iglesia. Hoy vengo a mostrarles cómo en los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia de Jesucristo naciente, allí están las pruebas contundentes que nadie, escuche bien, que nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco podrá negar. Porque hoy yo le voy a decir, el gato es blanco. Y si le digo el gato es blanco, tengo que mostrarle los pelos del gato que tengo en la mano. Hoy le voy a decir que Cristo fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, y que encargó el gobierno de esa iglesia a un jefe, a Pedro. Y hoy le voy a mostrar capítulos y versículos cuando Pedro era el jefe en esa iglesia naciente. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Y cómo se cumplió lo que Jesucristo había dicho? Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues vamos, comencemos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, Hechos de los Apóstoles, veámoslo un poquito más atrás. Vamos a leerlo del versículo 13, primero el versículo 13, para que ustedes vean. La iglesia de Jesucristo está en la espera de la venida del Espíritu Santo. Observen que les voy a mostrar capítulo por capítulo. Voy a hablar primero del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1 es el comienzo. Y como en el comienzo, versículo 13, allí está como Cristo a su iglesia, que le promete el Espíritu Santo, le deja un encargado. Y como ese encargado, ya en los Hechos de los Apóstoles, va quedando registrado que él asume ese ministerio, esa tarea que Cristo le dejó. Oiga, Hechos 1 del 13 en adelante. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro. Observen algo. Los Hechos de los Apóstoles, cuando va a hablar de la iglesia de Cristo, la iglesia naciente, no nombra a Juan en primer lugar. No nombra a Santiago. Estaban reunidos y nombra a alguien en primer lugar, y a ese alguien es Pedro. ¿Y sabe cuándo lo nombra? En el versículo 8, hágame favor, Hermes. En el versículo 8 ve cómo Jesús le da la encomienda. Así lo narran en los Hechos de los Apóstoles 1:8. La encomienda, le va a dar el Espíritu Santo y lo va a mandar por el mundo entero. Dale, el 8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesucristo a su iglesia, a sus apóstoles, ¿sí? Cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Esto es lo que usted y yo conocemos por católico. La iglesia es católica. ¿Por qué es católica? Porque Jesús prometió que le iba a dar el Espíritu Santo para que fuera sus testigos en Jerusalén, en Samaria, no sé dónde, y hasta los confines. ¿Saben qué es católico? Universal. De modo que el pensamiento, el querer de Jesucristo es una iglesia universal, que usted y yo lo resumimos en una palabra: iglesia católica. Que los hermanos separados siempre nos preguntan: ¿y dónde aparece en la Biblia la palabra católica? Pues muéstreme dónde aparece en la Biblia la palabra evangélico, testigo de Jehová, pentecostal. Eso no existe en la Biblia. Adventista, eso no existe en la Biblia. Pero existe Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, muy distinto a la secta protestante pentecostal. Muy distinto. Entonces, pero allí está la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Que Jesucristo prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles para que fueran a evangelizar el mundo entero. Esto significa iglesia católica. Jesucristo es católico, universal, murió por todos y quiere que el evangelio llegue a todos. Ahora bien, esa iglesia que es católica desde el comienzo, el pensar de Cristo universal, la misión de la iglesia es católica. Cuando nosotros decimos iglesia católica, significa una iglesia que Cristo fundó y le dio una misión de evangelizar, no a un grupito, sino al mundo. Por eso yo le predico a los hermanos separados, porque la iglesia es católica y tiene que predicársele a todos. Ahora bien, ese es el versículo 8, Jesucristo los manda. Capítulo 1, versículo 8. Ahora volvemos a repetir el 13, versículo 13. Después del 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el 13, esa iglesia tiene a Pedro en primer lugar, ponga cuidado.
entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro en primer, de modo que quedó registrado en la historia de los primeros cristianos, en Hechos de los Apóstoles, que cuando van a nombrar los miembros de la iglesia, de primero se nombra a Pedro. O sea que se cumple lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 1. Ahorita volvemos para acá. Mateo 10, 1. Se cumple cuando Mateo viene a decir que entre los apóstoles Pedro está en primer lugar. Y ustedes van a observar que va a mostrar que es primer lugar, y lo vamos a analizar con las mismas sagradas escrituras, y los hermanos separados lo pueden buscar donde ellos lo quieran, en la Biblia que quieran, ahí está registrado. Óigalo. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsar y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, y yo quiero que respiren profundo. Tomen aire y pongan la lupa. Aquí hay que poner la lupa y háganle zoom. ¿Para qué? Para que puedan descubrir que Pedro está en primer lugar en la iglesia. Y ojo, usted verá que no va a enumerar un grupo de apóstoles. Primero Pedro, segundo Santiago, tercero Petronilo, cuarto Pánfilo. No. Ustedes verán que la Biblia va a mostrar que Pedro tiene un puesto de jerarquía dentro de la iglesia, a punto que va a decir solamente primero Pedro y no hay más, no hay segundo, tercero, cuarto y quinto, después vienen los demás, pero hay un primero, que la iglesia católica dice el primado de Pedro, porque está de primero, el primado de Pedro. Cristo lo quiso como primero. Repita lo último que leyó, lo último. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Listo, vamos a tomarle la foto. El primero, pácata. Repítalo, otra foto. El primero, pácata. Otra foto, tercera. El primero, pácata. ¿Quién? El primero. ¿Quién es el primero? Dale. Simón, llamado Pedro. Si ponemos la lupa y tomamos las fotos, podemos ver que en la iglesia de Jesucristo hay alguien que está de primero, de jefe. Y esto es lo que llamamos el primado de Pedro. El primero, Pedro. Los hermanos separados se pueden reventar de la rabia, pero nunca podrán quitar de la Biblia que Jesucristo en su palabra mostró que Pedro estaba en primer lugar. El primero, Pedro. Y vamos a ver si era primero en una numeración. Están nombrando los 12. Entonces primero Pedro, segundo da hasta nombrar 12. No, no es una numeración. Para que se den cuenta que no es una numeración, no sigue numerando. Para que se den cuenta que es jerarquía, que es que Jesucristo le dio la orden a Pedro sobre toda la iglesia. Repítalo, el primero Pedro, y sigue para ver y descubran que no es numeración sino jerarquía. Dale. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Diga. Santiago, hijo de Zebedeo. Ve que no dice segundo, tercero, cuarto, porque no está enumerando. Solamente está quedando plasmado para la historia de los cristianos que Jesucristo quiso en su iglesia a uno de primero, jefe, Pedro. Por eso Hechos de los Apóstoles que estábamos leyendo, dice, volvemos a Hechos de los Apóstoles, que Pedro estaba allí, lo nombra de primero. Pero ojo, para que se den cuenta que esa iglesia es la iglesia de Cristo, en el versículo 14, miren que en el versículo 13 nos da un dato. Pedro en primer lugar. El versículo 14. Hechos 1:14. Hechos 1:14.
Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Vamos a ver, juntos en la oración. La iglesia se mantenía en oración. Donde estaba Pedro en primer lugar, siga. Juntos en la oración en compañía de algunas mujeres. Las mujeres pues no tenían mayor valor en ese tiempo, entonces no había una mujer importante allí, todas las agarraron y las metieron en un solo saco, las mujeres. Pero observen y pongan la lupa que entre esas mujeres, para los cristianos de los primeros siglos, de los Hechos de los Apóstoles, puesto que quedó registrado, hay una mujer que para la iglesia sí es importante, tan importante que no la pueden meter en el saco de las mujeres, la tienen que sacar de ahí y ponerla aparte. Vamos a ver cuál es esa mujer importante dentro de la iglesia. Dale. En compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús. ¡Pácata! Ahí en la iglesia de Jesucristo estaba María, no la hija de Petronila, sino María la madre de Jesús. De modo que cuando la iglesia comienza, según dicen los Hechos de los Apóstoles, no comienza sin jerarquía. Está Pedro en primer lugar. Y no anda sin una persona que le acompañe y le anime, como María, que viene a animar la fe de los apóstoles cuando Jesucristo ya se había ido y el Espíritu Santo no había llegado. Y ahora van a observar que Pedro sí es el que está en primer lugar como jefe. Versículo ahora 15. Estamos en el 13, ¿qué digo? 13, 14 y ahora vamos el 15. ¿No captan ustedes que son versículos muy seguidos? Y de los Hechos de los Apóstoles. El versículo 15 muestra que Pedro sí es el primero en autoridad, el primero en jerarquía. ¿Lo quieren comprobar? Paren la oreja, dale. Solo un comercial, nos perdonan. Hay una troca Nissan armada que está obstaculizando el paso y se van a llevar esa y muchos carros La Reca. Por favor, removerla. Discúlpeme, esto no debe de pasar en estas transmisiones. Por favor, vayan. El que la Nissan armada. Placas FTL 4492. Denle un aplauso al Señor para disimular este comercial. Seguimos. Pedro está en primer lugar como jerarquía, como jefe. ¿Cómo sabemos que en la primera comunidad cristiana, según consta en los Hechos de los Apóstoles, Pedro estaba en primer lugar como autoridad de la iglesia? Paren la oreja. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio. ¿Quién? Pedro tomó la palabra en medio. Ojo, y observen que no iba a decir una tontería. No es que Pedro tomó la palabra, pues cualquier persona dentro de la iglesia puede hablar. Pero es que lo que Pedro va a decir no es que lo pueda decir cualquier persona que no tenga jerarquía. Lo que Pedro va a decir es cosa de peso dentro de la iglesia naciente. Observen lo que dijo Pedro de peso en la iglesia naciente. Dale. Pedro tomó la palabra en medio de los 12 discípulos. En medio de los discípulos había ahí como 120 personas y les dijo, hermanos, escuchen, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David lo que hizo Judas. Entonces nos viene a contar lo que pasó con Judas y viene a decir, era uno de los 12, dale. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo. Era uno de nuestro grupo. Y ustedes van a observar, y no me puedo detener, ustedes lo pueden leer en la casa, que Pedro llega a una conclusión y dice Pedro, como Judas se fue, quedaron 11. Es necesario que nombremos un nuevo apóstol. Entonces observan que Pedro tenía autoridad. Si Pedro no tenía autoridad, la gente se le iba a poner brava y le iba a decir, ¿y usted qué se ha creído? Si el Señor fue que eligió a los 12, uno se fue que le vaya bien, pero aquí nadie puede reemplazar al Señor.
Aquí nadie puede ser vicario de Cristo. Aquí nadie puede tomar la autoridad de Cristo dentro de la iglesia porque todos somos iguales. No. La gente le hizo caso y escogieron un nuevo apóstol dentro de la iglesia. ¿Cómo sabemos que Pedro tiene autoridad en la iglesia? Porque fue el único que pudo nombrar, cuando faltó Judas, un nuevo apóstol dentro de la iglesia. ¿Usted podría hacerlo si no tiene autoridad? No. Ni usted se puede nombrar apóstol, profeta, evangelista, pastor de la iglesia, ni puede nombrar a otros si usted no tiene autoridad. Pero cuando la Biblia nos muestra en los Hechos de los Apóstoles la historia de la iglesia naciente, que Pedro tomó la palabra en medio de la iglesia y dijo: hay que nombrar un nuevo apóstol, y nadie dijo nada, sino dijeron sí y nombraron un nuevo apóstol, quiere decir, y quedó registrado, que sí, Pedro tiene autoridad y dentro de la iglesia está como primero, como jefe encargado de la iglesia. Para la muestra, el gato es blanco, ¿ven los pelos? Pero no solamente eso, viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, y ahora ustedes verán en el capítulo 2, versículo 13 en adelante, cuando Pedro toma la palabra, porque la gente se está burlando de ellos. Vino el Espíritu Santo y la gente dice: están borrachos. ¿Quién es el que va a defender la iglesia? Vamos a ver quién va a defender la iglesia. ¿Quién va a hablar con autoridad en nombre de la iglesia? Vamos a ver si Pedro tiene autoridad o no tiene autoridad. Escúchenlo. Pero algunos se reían y decían: están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, otra vez. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, quédese ahí. ¿Sabe qué significa Pedro con los 11 a su lado? Que Pedro es reconocido por los 11 que estaban a su lado y lo apoyaban y decían: sí, viva Pedro, arriba Pedro. Los 11 que estaban a su lado lo estaban apoyando. Teológicamente quiere decir que los 11 apoyaban a Pedro y lo reconocían como jefe porque estaban a su. Si no lo reconocieran como jefe, ¿iban a estar a su lado? No. Pedro con los 11 que estaba a su lado, entonces me recuerda a San Juan capítulo 21 versículo 15. Juan 21, 15. Me recuerda. Ahorita volvemos para acá, no me lo pierda. Juan 21, 15. Escúchenlo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esos que estaban apoyando a Pedro, Pedro en medio de los apóstoles, acompañado con los apóstoles. Estos, Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, versículo 13? Apacentando los corderos. Entonces Pedro, en medio de los apóstoles, junto a los apóstoles, él viene a hablar. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. Lo está nombrando pastor de la iglesia, jefe de la iglesia. Usted va a estar encargado de los demás. ¿Me amas más que esto? Apacienta mis corderos. Entonces, Hechos de los Apóstoles viene a mostrar que efectivamente, tal como lo quiso el maestro, la iglesia naciente se deja apacentar por Pedro. Para la muestra, un botón. Léame otra vez Hechos 2:13. Ya el 14. Entonces Pedro, ustedes verán cómo aquí se cumple, apacienta
mis corderos. Ahora vamos a ver a Pedro apacentando los corderos. Escúchelo. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, Ahí está. Pedro me ama más que esto. Apaciéntalos. Pues ahora los Hechos de los Apóstoles dice, efectivamente Pedro cumplió la tarea que Jesucristo le dio de apacentar los corderos. Pedro con los 11 a su lado. Repítalo. entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, Se puso de pie. alzó la voz. Observe que Pedro va a hablar en representación de los otros apóstoles. ¿Qué significa en castellano? Que Pedro es la voz de la iglesia. Que Pedro es el representante que Cristo ha colocado dentro de la iglesia a tal punto que él es el que va a hablar y los demás lo van a apoyar. Los demás le van a apoyar. Perdóname, Dios te bendiga. perdóname, mijo. Ya Es te que te vine a ver porque pensaba que aquí me iba a morir. Muy bien, ¿eh? muy bien. Mi señora te quiere mucho. Gracias. Ramona. Muy bien. Un aplauso fue para el hermano. Gracias, gracias. Yo también les amo mucho. Así como ustedes me aman a mí, yo también les amo con todo mi corazón. Gracias. Una bendición a Ramona, por favor. Que Dios bendiga a Ramona donde quiera que se encuentre. Entonces, observen ustedes cómo dice la Biblia que Pedro asumió la tarea que Jesucristo le dejó. Apacienta mi cordero. Y ojo, Pedro habla en nombre de los 12. Y los 12 están de acuerdo, apoyan. Y observen ustedes algo muy bonito. Respiren profundo. Vamos a leer el versículo 41, Elmer. Respiren profundo. Porque ustedes verán ahora que los Hechos de los Apóstoles está escrito para que el mundo entero reconozca que Cristo dejó a Pedro como jefe dentro de la iglesia y que en torno a Pedro y a los apóstoles se va edificando la iglesia de Cristo. Óiganlo. Versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro, ¿La palabra de quién? De Pedro en representación de los apóstoles y de parte de Cristo. Los que acogieron la palabra del apóstol vicario de Cristo que viene a pastorear los corderos de Cristo y la iglesia de Cristo, los que acogieron la palabra de Pedro. Aquí queda constancia que el cristiano, que el creyente debe caracterizarse por escuchar a Pedro. Quedó registrado en la Biblia que los creyentes deben escuchar la palabra de Pedro. Aquel que no escucha al Papa no es verdadero creyente, no es verdadero católico, está desobedeciendo la orden de Jesucristo. Apacienta a Pedro, mis significa los míos de yo. Los corderos, las ovejas, las mías, las va a apacentar usted, Pedro, y ellos van a escuchar tu voz. Entonces, quedó escrito en los Hechos de los Apóstoles. Otra vez, repítalo. los que acogieron la palabra de Pedro. Ahora, ¿por qué los católicos obedecemos al Papa? ¿Por qué escuchamos la palabra del Papa? Está escrito en Hechos de los Apóstoles. Así quedó escrito y así nosotros lo hacemos. Siga. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Ajá. Y ahora, pongan la lupa, vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Ahí viene, dale. Y aquel día se unieron a ellos. ¿Se unieron a quién? A la iglesia naciente, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A los verdaderos y auténticos cristianos se unieron a ellos. Unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas se unieron. Y pregunto, gracias a la palabra de quién? De Pedro. Se unieron a la iglesia de Jesucristo. Se unieron a la iglesia de Jesucristo. ¿Y cuál era la iglesia de Jesucristo? Ya la acabamos de mirar. Donde estaba Pedro en primer lugar, donde estaba María,
Dentro de esa iglesia, donde Pedro tenía autoridad, nombró un nuevo apóstol, donde Pedro representa a los apóstoles, él de parte de los apóstoles se pone de pie, los demás se quedan sentados, él habla de parte de los apóstoles. Entonces 3,000 personas se reúnen con él. Y escuchen el versículo 47, después del 41, 47. Alababan a Dios. Eso que la gente alababa a Dios, los que se convirtieron, alababan a Dios. Y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Siga. Y el Señor. Respiren profundo. Otra vez. Y el Señor. Y el Señor agregaba cada día. Agregaba. Miren la palabra agregar. Otra vez. Agregaba. El Señor. El Señor agregaba. El Señor agregaba. Cada día A la comunidad. A los que se iban salvando. Pregunto, ¿la iglesia sirve para la salvación? Sí. ¿Dónde lo dice la Biblia? Hechos 2, 47. El Señor iba agregando a la asamblea, a la comunidad, a la iglesia, los que se iban salvando. Aquel que me diga que la iglesia no sirve para la salvación, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, porque le estoy mostrando con capítulos y versículos que esa iglesia de Jesucristo sí sirve para la salvación, al punto que los que iban congregándose, uniéndose, se unían a la comunidad para la salvación. Y pregunto, y esto que se iban congregando y se iban uniendo más de 3,000 personas en un solo día, alrededor donde estaba Pedro con los apóstoles, la iglesia va creciendo. ¿Qué significa que se unieron 3,000 personas? ¿Que la iglesia iba disminuyendo o iba creciendo? Segundo, ¿que se iba derrumbando o que se iba edificando? Y en el versículo 47, ¿quién iba uniendo, edificando esa iglesia, uniendo a los que se iban salvando? No, el 47, no me lo pierdan la idea. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día. ¿Quién agregaba? ¿Quién? El Señor agregaba donde estaban los apóstoles, la iglesia, donde estaba Pedro en primer lugar, que dio el discurso y la gente le creyó a Pedro, 3,000 personas se convirtieron y el Señor iba agregando cada día a la comunidad, a la iglesia de Cristo, a la comunidad, a los que se iban salvando. A los que se iban salvando. ¿Qué está diciendo los Hechos de los Apóstoles? Que se cumplió Mateo 16, 18. Se cumplió. ¿Qué había dicho Jesús en Mateo 16, 18? Óiganlo, para que vean que la promesa de Jesucristo se cumplió en los Hechos de los Apóstoles. No solamente se cumplió lo que había dicho, les voy a dar el Espíritu Santo. No solamente eso se cumplió, se lo dio. Pero él también había dicho en Mateo 16, 18, paren la oreja. Y ahora yo te digo. Le dijo, ¿a quién? Vamos a ver. Tú eres Pedro. ¿Con quién estaba hablando? Entonces le digo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Pongan la lupa, por favor. Y los hermanos separados también. Pongan la lupa. Tú eres Pedro, dale. O sea, piedra. O sea, piedra. Respiren profundo porque ahí viene lo que yo quiero que ustedes subrayen. Dale. Y sobre esta piedra. Sobre esta piedra. Edificaré. Ahí. Edificaré. ¿Qué significa edificaré? Construiré mi iglesia. Mi iglesia. Observen, Jesucristo prometió, yo voy a construir. Vaya a Hechos otra vez 2:47. Yo voy a construir mi iglesia, pero la voy a construir. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar
los hechos de los apóstoles van a mostrar que Jesucristo cumplió. Él va a edificar la iglesia. La va a edificar. Lea otra vez el 47, para que vea cuando Cristo está edificando. Vale. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Listo, con la lupa. Y el Señor agregaba, construiré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Repítalo. y el Señor agregaba, El Señor agregaba, está cumpliendo lo que le dijo a Pedro sobre esta piedra. Edificaré, construiré, agregaré a los que se van a salvar. Sobre esta piedra edificaré, dice Hechos de los Apóstoles, que efectivamente Jesús lo cumplió. Y vamos a ver, recuerdan que dijo que lo iba a edificar donde Pedro era la piedra. ¿Se acuerdan o no? Por eso dame el 41, para que ustedes vean que Jesucristo estaba edificando la iglesia como lo había prometido en Mateo 16:18, en la persona de Pedro, que era la piedra visible en la iglesia de Jesucristo. Ponga cuidado, versículo 41. los que acogieron la palabra de Pedro, ¿Los que acogieron la palabra de quién? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otra vez, repítalo. los que acogieron la palabra de Pedro, Los que acogieron la palabra de Pedro, ¿qué hicieron? se bautizaron. Ajá. Y aquel día, se unieron a ellos Se unieron a ellos. unas 3,000 personas. Se está cumpliendo. Tú eres Pedro. Se lanzó el primer discurso y 3,000 personas comenzaron a formar parte de la iglesia. Cristo iba edificando la iglesia y cumplió. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Quieren pruebas que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro? Hechos de los Apóstoles 2:41 que estamos leyendo, que cuando Pedro se lanza el discurso, Cristo comienza a edificar la iglesia. 3,000 personas. Y en el versículo 47 dice que Jesucristo, el Señor, los iba congregando a los que se iban salvando. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles hay constancia que en la iglesia de Jesucristo está Pedro como jefe y que Jesucristo va edificando su iglesia, agregando cada día a la iglesia a los que se van salvando. Ahora pregunto, ¿usted cree que Cristo tiene algún enemigo o no tiene enemigo? ¿Se acuerda cómo se llama el enemigo? No lo digas, no lo digas. Si Cristo quiere agarrar gente, integrarla a su iglesia, ¿qué es lo que el diablo quiere? Separar. Sacar gente de la iglesia. Sacar gente de la iglesia. Ustedes ven que los Hechos de los Apóstoles dicen que Pedro es instrumento de unidad. Se lanza un discurso, se unen 3,000. Y Dios va reuniendo en torno a él, junto con la iglesia completa, con los apóstoles, todos los que se van salvando. Y dice Satanás, no, me va a ganar la pelea. No puedo permitirlo. Yo tengo que hacer que la gente no se una a la iglesia, porque en esa iglesia se van a salvar. Entonces, voy a inventarme una. Voy a inventarme otra iglesia que no sea verdadera, para que la gente esté engañada. Tan engañada como una vez me llevaron a Tierra Santa. Y el señor que me llevó, nos fuimos a comprar. Y digo, padre, pida lo que usted quiera y yo pago. Y era en euros. En Roma, era en euros. Y llegamos, yo dije, pues no, lo que usted me quiera regalar, yo estoy bien. Por ahí me pidió unas cosas y me dijo, para usted, yo pago. Sacó un poco de euros, pagó. La señora se le queda mirando y le dice, ¿usted está jugando o está en serio? Le dice, no, en serio. Le dice, estos billetes son falsos. ¿Falsos? Si a mí me los acaban de vender, pues le vendieron billetes falsos. ¿Sabe qué, señor? Gracias a Dios que yo lo conozco a usted, porque usted ha venido antes. Y si no, ahorita mismo hubiese llamado a la policía que lo lleve preso. Porque eso es un gran delito.
Lo metieron a la máquina y los billetes eran igualiticos. Igualiticos. Lo único que unos eran verdaderos y otros eran falsos. Y la señora conocía cuáles eran verdaderos y cuáles eran, pero el amigo mío no sabía cuáles eran falsos. ¿Y sabe qué? Mi amigo iba por toda Roma y decía, tengo plata, tengo dinero, puedo brindarle lo que sea, pida lo que sea, tengo plata. Sí tenía plata, pero falsa. Cuando llegó a comprar le dijeron, no, pero Julano, te engañó Julano. Entonces el diablo dice, oye, ¿cómo hago yo para engañar a los católicos? Voy a fundar una iglesia. Voy a fundar una iglesia y le digo que con eso ahí se van a salvar, que eso es lo mismo. Y como aquí tienen la Biblia, aquí también, aquí creen en Dios, aquí también, aquí se baila, se danza, aquí también, aquí se ora, aquí también, aquí se... todo, aquí también. Pues eso es lo mismo, claro. Un tonto no es capaz, no, un tonto no, un ignorante no es capaz de reconocer un billete falso y un billete, pero uno que no sea ignorante, que sepa conocerlo, dice, este es verdadero y este es falso. El ignorante dice, cualquier iglesia, eso es lo mismo. Dice el diablo, lo logré que esa persona se saliera de la iglesia de Cristo. Pero es que es fácil, hermano, es fácil. Si ustedes vieran, usaran un poquito la inteligencia, les voy a ayudar a usar la inteligencia. Oye, imagínense usted que llegue, la vecina suya, se le murió el marido hace 20 años, y usted ve que le está creciendo la barriga de nuevo, y usted le dice, ¿y eso? ¿De quién? De mi difunto marido. Usted se va a la casa, comienza a pensar. Después que da luz, usted llega y le dice, mira, vengo a visitarte, pero quedé con la duda. ¿De quién es hijo la niña? De mi difunto marido. Pero señora, su marido murió hace 20 años. ¿Cuál es el problema? ¿Usted se acuerda cómo se llamaba mi difunto marido? ¿Sí? ¿Cómo? Luis. ¿Usted sabe cómo se llama la niña? No. Luisa. ¿De qué si es hija de mi difunto marido? A Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Entonces vienen los evangélicos y dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. ¿La iglesia de Jesucristo? Sí. Pero Jesucristo vino hace 2000 años. Murió y dejó su iglesia que continuó el trabajo. Sí, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Sabe cómo se le llamaba a Jesús? El Cristo, el ungido del Señor. El Cristo. ¿Sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Ve que si somos la iglesia de Cristo? Porque somos cristianos. Aleluya, gloria al Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Si es la iglesia de Jesucristo, debe tener 2000 años. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene 2000 años? Aplauso para la iglesia católica, la iglesia de Jesucristo. Pero la gente ignorante viene y dice, ay, la iglesia de Cristo son los evangélicos. Los más viejos llevan 500 años con Martín Lutero. Ajá, y de ahí, del año 1500 hacia atrás, ¿dónde estaban? Dijo un evangélico, estábamos ocultos. 1500 años ocultos. Sí, 1500 años ocultos. Y le dije, ¿usted nunca ha escuchado que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Brille su luz. Una luz no se pone debajo de la mesa, sino arriba, para que dé luz a todos. Si ustedes estuvieron ocultos, ustedes no son la luz de Cristo. No son de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Hay constancia en los hechos de los apóstoles que Cristo iba uniendo a los que iba salvando a la iglesia, donde estaba Pedro como piedra, como jefe, como papa, como pastor de la iglesia, y los otros apóstoles estaban a su lado, él de pie y ellos sentados. Y daba el discurso y la gente le creyó. Entonces observan cómo los Hechos de los Apóstoles. Estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo
2. Ahora pasemos al 3. En el 3, capítulo 3, versículo 1. Vamos a escuchar qué dice el 3:1 de Hechos de los Apóstoles. Un día Pedro y Juan... ¿Quién es? Oh, ¿por qué Pedro en primer lugar? Yo quiero mostrarle que los primeros capítulos, 15 capítulos del Hechos de los Apóstoles, van a hablar de Pedro como jefe de la iglesia. Dale. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban al recinto. Cuando Pedro... ¿Cuándo quién? ¿Por qué no Juan? Cuando Pedro y Juan estaban para entrar al templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro... Oh, vuelve Pedro. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que los Hechos de los Apóstoles van mostrando a Pedro de primero. Pedro, con Juan a su lado. Con Juan a su lado. Pero es Pedro el jefe. Con Juan a su lado. Pedro con Juan a su lado dijo en él, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. Míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. ¿Qué será lo que tiene Pedro? Vamos a ver qué tiene Pedro. En nombre del Mesías. Pedro no tiene oro ni plata, pero según dicen los Hechos de los Apóstoles, hay algo que Pedro sí tiene. La autoridad que Jesucristo le dejó. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso sí lo tiene Pedro. Plata ni oro tiene, como los protestantes, que sí tienen bastante. Pero lo que sí tiene es la autoridad que Cristo le dejó. Por eso ustedes verán que en la iglesia de Jesucristo no nos importa, como los protestantes, el diezmo, sino lo que nos importa es que tenga la autoridad que Cristo le dejó a la iglesia. No tengo plata ni oro. Los Hechos de los Apóstoles están mostrando que Pedro no es el jefe de la iglesia porque tenga plata o oro. Es el jefe de la iglesia porque tiene la autoridad que Cristo le dio. Y eso es lo que le falta a los hermanos separados. Si está escrito en Hechos de los Apóstoles, es palabra de Dios y debemos creerlo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo se lo doy. En nombre de Jesucristo, por la autoridad que me dio Jesucristo. ¿Qué le dijo? En nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Camina. Y el cojo caminó. El que estaba paralítico ahí, o lo que era, caminó. A ver, entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que Pedro tiene autoridad. Para la muestra, un botón. Tiene autoridad para elegir apóstol. Eligió, después de Judas, a Matías. Tiene autoridad para hablar en nombre de los apóstoles. Se paró en medio de todos y dijo esto. Tiene autoridad y hace que todos vuelvan a la iglesia o se unan a la iglesia. Tiene autoridad. Ahora tiene autoridad para sanar a un enfermo. Capítulo 3. Capítulo 4. Escuche el capítulo 4. 1. Pedro y Juan estaban aún hablando. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo. Ajá. Cuando se presentaron los sacerdotes. Y le pidieron cuenta a ver por qué habían hecho eso. Pasa el versículo 18 a ver si es el 18. ¿Qué dice el 18? Para no leerlo todo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús. Ajá. Le prohibieron enseñar en el nombre de Jesús porque estaban atormentados porque había sanado a un enfermo. Siga. Que ni siquiera lo nombraran. Que ni siquiera lo nombraran. Pedro. Ante las autoridades, ¿quién representa a la iglesia? Pedro. Las autoridades lo llaman y le dicen no pueden hablar, no pueden predicar. Entonces Pedro y Juan
Ahí Le está Juan, respondieron. ahí está Juan alrededor. Le respondieron. Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Ahí está Pedro diciendo, yo obedezco, tengo autoridad. Jesucristo me ha mandado y a mí no me para nadie. Tenía autoridad Pedro. Versículo 28, a ver, ¿qué dice el 28? Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas en efecto. Y ahora, Señor, Bueno, yo quería mostrar aquí cómo es Pedro quien toma la autoridad y la palabra ante las autoridades y habla que hay que obedecer a Cristo. Capítulo 5, han visto el 1 hablar de Pedro, el 2 hablar de Pedro, el 3 hablar de Pedro, el 4 hablar de Pedro, y de distinta manera mostrando la autoridad de Pedro. Ahora miren la autoridad de Pedro en el capítulo 5. Dale. otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo, ¿Quién? ¿La entregó a quién? Otra vez, ¿la entregó a quién la plata? A ver, ¿la otra plata? la entregó a los apóstoles. A ver, lo entregó a los apóstoles. Vamos a ver quién era el representante de los apóstoles. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién habla por los apóstoles? Otra vez. Pedro le dijo a Ananías, Pero en nombre de los apóstoles le dijo a Ananías. Por eso se llama el primado de Pedro. En Hechos de los Apóstoles está registrado el primado de Pedro. Él es el primero dentro de los apóstoles. Él es el que toma decisiones. Él es el que nombra un nuevo apóstol. Él es el que da el discurso. Él es el que convierte las primeras 3,000 personas. Él es el que hace que todos allí busquen a Cristo y Cristo los va uniendo a la iglesia. Él es el que hace el primer milagro después que viene el Espíritu Santo. Sana a ese paralítico. Él, en nombre de Cristo, con la autoridad. Ahora Él representa a los apóstoles y le dice a Ananías. ¿Qué le dice? Pedro le dijo, Ananías, porque has dejado que Satanás se apodere de tu corazón, te has guardado una parte del dinero. Bueno, ustedes ya saben la historia. ¿Qué pasó con ese hombre? Y después llegó la mujer mentirosa y también se murió. ¿Por qué? A ver, yo quiero que ustedes respiren profundo. ¿Por qué la Biblia dice que con las palabras de Pedro, haberle dicho por qué engañó al Señor, muere Ananías y muere su esposa? Para demostrar lo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará. Yo lo respaldo. Aquí entonces se cumple lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Yo respaldo. Tú tienes autoridad. Entonces Pedro le dice: ¿por qué has engañado al Señor? Y se murió. ¿Qué está diciendo la Biblia? Dios está respaldando a Pedro, que tiene autoridad. Viene la mujer, también cae a mentiras. Pedro le dice: ahí vienen los que llevaron a enterrar a su esposo. Y la mujer, ¡pum!, cae y se la llevan a ella también y la entierra. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que Dios respalda a Pedro como jefe de la iglesia. Que el que quiera burlarse de Pedro se va a burlar de Cristo. Que el que no acepta a Pedro, que el que rechaza a Pedro, que el que no escucha a Pedro y a los apóstoles, es al mismo Cristo. Él está respaldando la iglesia. Pero ¿quién está como jefe? Pedro. Y ojo, vamos a ver qué dicen los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 15. El primado de Pedro hasta el extremo. Hermanos separados, a ustedes le han dicho que Pedro no tiene autoridad. A ustedes le han dicho que Cristo no respalda a Pedro, que Pedro no es el primero entre los apóstoles. Le han dicho mentiras. Hoy les voy a mostrar un capítulo y un versículo, capítulo 5, versículo 15,
Para que ustedes vean que quedó registrado para los cristianos de todos los tiempos, que en las primeras comunidades cristianas había un jefe dentro de la iglesia que tenía la autoridad de Dios. Hizo el primer milagro después del Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo. Nombró el primer apóstol después de Cristo. ¿Quién nombró el primer apóstol? Pedro. Él hizo todo esto. Ahora capítulo 5, versículo 15. Óiganlo. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles. Ajá. Respiren profundo. Sacaban la gente a las calles. Y los colocaba en camas. Las colocaban en camas. Y camillas. Y camillas, pongan la lupa. Por donde iba a pasar Pedro. Y Pablo. ¿Qué digo? No, Pablo no. Y Juan. Y Santiago. Y Andrés. ¿Por qué solo Pedro? ¿Qué está diciendo teológicamente? Los protestantes dicen que ellos estudian teología. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que en las primeras comunidades cristianas había un hombre jefe de la iglesia que tenía la autoridad, el respaldo, el poder que Cristo le había dejado a la iglesia, hasta el extremo que la gente colocaba a los enfermos para que, otra vez, colocaba a los enfermos en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro. Siga. Para que por lo menos a ver si Dios respaldaba a Pedro o no. Por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Y pongan cuidado a ver qué pasaba. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Aleluya, aplauso para el Señor. En los hechos de los apóstoles está registrado que Jesucristo dejó a Pedro con tanta autoridad que al menos con la pura sombra la gente encontraba sanación. Él se acuerda que decía que Jesucristo iba uniendo a los que se iban salvando. Aquí está mostrando de otra manera que Jesucristo está edificando. Toda la gente venía a donde estaba Pedro, para que aunque sea la sombra, y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Porque Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, aunque le duela a los protestantes. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice la Sagrada Escritura. Pero lo curioso es, ¿por qué los hechos de los apóstoles, que son varios, por qué no dice que con la sombra de Santiago, que con la sombra de Andrés? Porque los hechos de los apóstoles están mostrando el primado de Pedro, que los protestantes dicen que eso no existe en la Biblia. Y yo les estoy dando capítulos y versículos que sí existen en la Biblia. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano de que es blanco. Que un protestante me demuestre con la Biblia de ellos que Pedro no tenía esa autoridad, que era mentira que se sanaban los enfermos con la sombra de Pedro, que es mentira lo que estoy diciendo, que Pedro nombró el primer jefe, el primer apóstol de la iglesia después de Cristo, que era mentira que Cristo estaba edificando su iglesia en Pedro. Que me lo demuestren como yo lo estoy haciendo. Solamente que los protestantes saben que los católicos, ustedes no, los que no vinieron, son unos perezosos y no quieren leer la Biblia. Repítalo otra vez el 15, por favor. Yo quiero que ustedes profundicen en las Sagradas Escrituras y analicen el mensaje teológico que hay aquí. Aquí hay un mensaje teológico grande. Dale. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro,
para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Por lo menos, entonces significa que realmente Pedro tenía autoridad, que realmente Dios lo respaldaba, que Jesús estaba cumpliendo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo estaba cumpliendo. Siga. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, La iglesia es católica, universal. Siga. trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por los espíritus malos. Los que no están en la iglesia de Cristo están... ¿Cómo están los que no están en la iglesia de Cristo? Los que no están integrados, según dice los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo están? Enfermos. Y otros están... Otra vez. Otra vez. Y a personas atormentadas por los espíritus malos. Un poquito más atrás. Acudían multitudes de las ciudades vecinas. Esos no estaban en la iglesia, fuera de la iglesia. A ver, ¿y cómo estaban? Siga. De ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos. ¿Cómo estaban? Enfermos. Dale. Y a personas atormentadas por espíritus malos. Los que no están dentro de la iglesia de Cristo están enfermos y están atormentados por espíritus malos. Y es necesario que vengan a la iglesia de Cristo, que aunque sea la sombra de Pedro, los toque para que se sanen. Protestante, acérquese a la iglesia de Cristo, aunque sea la sombra del Papa. Capítulo 5, ¿verdad? ¿Estamos en el capítulo 5? Vamos a dejar el 6 y el 7, porque el 6 y el 7 habla de los diáconos y habla de Esteban, no habla de Pedro. Pero en el 8 encontramos otra vez a Pedro. Capítulo 8, versículo 14 en adelante. Ustedes verán cómo que era el diácono, después que matan a Esteban, Felipe, convierte. ¿Recuerda Simón el Mago que le ofreció dinero para que... ¿Se acuerdan o no estaban cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Bueno, entonces le ofreció dinero y él convierte y todos se convierten, pero ahora van a confirmar lo que estaba haciendo Felipe. Vamos a ver quién va a confirmar eso. Dale, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, Vamos a ver a quién le mandaron. les enviaron a Pedro. ¿Le mandaron a quién? A Pedro. Le mandaron a Pedro. Y va acompañado con otro, pero Pedro, en primer lugar, viene a confirmar la acción del diácono Felipe. La acción de los otros. El capítulo 8. El capítulo 9. Capítulo 9, versículo 32. Ustedes van a observar lo que los hechos de los apóstoles viene a decir cuál era la misión de Pedro. ¿Cuál era la tarea de Pedro? Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis corderos. ¿Me ama? Cuida mis ovejas. Escúchenlo. Hechos 9:32. Dale. Pedro, Otra vez. Pedro, No sé si ustedes ven que los hechos de los apóstoles dicen Pedro, 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 Pedro. Y no habla de más nadie, sino de Pedro, Pedro, Pedro. El primado de Pedro. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. ¿cuál era la tarea de Pedro? Visitar todos los lugares. Otra vez. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Esa es la tarea de Pedro. Pedro me ama más que esto, apacienta mis corderos. Pedro me quiere, cuida a mis ovejas. La tarea de Pedro. Pedro está haciendo la tarea. Iba a visitar todas las comunidades, repítanlo. Pedro,
que recorría todos los lugares. Pedro recorría todos los lugares. Ahora comprenden por qué el Papa sale a visitar todas las comunidades. Porque está escrito que Pedro se preocupaba por visitar las comunidades. Esa era la tarea de Pedro. Ahora, versículo 30. Bueno, si quiere siga ahí. No, denle el 36 para... Ustedes siguen leyendo en la casa, pero lea el 36. En Job había una discípula llamada Tabita, Había una discípula llamada Tabita, o Dorcas en griego, que quiere decir gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Porque por aquellos días enfermó y murió. ¿Qué le pasó? Bueno, hermanos, respiren profundo porque aquí se murió. ¿Y quién va a hacer algo por ella? Ya nadie. Cristo no está, que era el que resucitaba a los muertos. Pero Cristo tiene un vicario, Pedro. Vamos a ver si Pedro logra hacer lo que hacía Jesús. Se fue el maestro y lo dejó a él como vicario. Vamos a ver si logra hacer algo. Dale. Se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo, lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Job. Listo con la lupa, porque vamos a comernos este otro caramelo. Dale. Los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, ¿quiénes? No, ¿quiénes? Paren la oreja, deténganse. Los discípulos. ¿Por qué los discípulos no resucitaron a esa mujer? ¿No eran discípulos? ¿No pertenecían a la iglesia de Cristo? Pero los discípulos, otra vez. Los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde nosotros. ¿Qué está diciendo la Biblia teológicamente? Que Pedro tiene la autoridad y tiene el poder, que Cristo lo nombró como vicario suyo, como pastor de la iglesia. Pastorea, aquí vemos a las ovejas, a los discípulos desesperados porque se murió una. ¿Qué hacemos? ¿Sabe? Pedro está cerca. Mandemos a llamar a Pedro. ¿Es ahí Santiago? ¿Y Andrés? ¿Y Juan? ¿Y los demás apóstoles? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo llaman? ¿Y ustedes no son discípulos? ¿Ustedes no pertenecen a la iglesia de Cristo? Sí, pero ahí está el jefe. Vamos a mandar a llamar al jefe. Mandaron a llamar al jefe. Aquí teológicamente la Biblia está diciendo que Pedro sí es jefe de la iglesia. Pero no solamente que es jefe, tiene autoridad. No solamente tiene autoridad, que Dios lo respalda, le ha dado el poder. Y va a hacer lo que hacía el maestro. Pongan cuidado. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior, donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando. Usted termina de leerlo en la casa. ¿Sabe cuál es el final de la novela? ¿Qué digo? De la película, de la historia. Que Pedro resucitó a esa mujer. ¿Y qué está diciendo los Hechos de los Apóstoles? Que los primeros cristianos reconocían que Pedro tenía autoridad, tenía poder, reconocía el primado de Pedro en la iglesia. Estamos en el capítulo 9. El capítulo 10, versículo 1 en adelante. Por favor. Ahí ustedes lo van a leer en la casa, tarea para la casa. Yo se lo voy a contar. No se lo voy a leer, se lo voy a contar. Es que cuando Pedro tuvo una visión y el Señor le dijo: agarra y coma, mata y coma. Y miró un poco de animal y dijo: no, Señor, eso es impuro. No llames impuro lo que yo he declarado puro. ¿Se acuerdan? Y ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 dice la Biblia que por primera vez se admite a los paganos dentro de la iglesia.
Y es Pedro quien va a recibir en la iglesia de Cristo a esos paganos. Y Dios le va a decir a Pedro, dale, 10:1, a ver. Vivía en la ciudad de Cesarea. Cesarea. Perdón. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde, alrededor de las 3, tuvo una visión. Ustedes saben cuál es la visión, ¿verdad? Ya se la conté y el que no la sepa, se lo lee en la casa. Pero es ahí cuando él manda a llamar a Pedro, ¿sí? Manda a llamar a Pedro. Si quiere, léalo rápido para ver cuando manda a llamar a Pedro y pasamos para que se den cuenta que manda a llamar a Pedro y a Santiago. Dale. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Un ángel le dijo, siga. Ahora envía a algunos hombres a Jope. A Jope, escuche, vamos a ver qué va a hacer a Jope. Para que traigan a un tal Simón llamado Pedro. ¿A quién? Pero ¿por qué no ayuda a Santiago? ¿Qué pasa con Juan? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Por qué Pedro? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Manda a llamar a Jope a un tal Pedro, a un tal Simón Pedro. Teológicamente está diciendo la Biblia que para que los paganos se introdujeran a la iglesia, el pueblo pagano, según dicen los Hechos de los Apóstoles, se introdujeran dentro de la iglesia, tenía que ser Pedro el que lo recibiera. Y por eso Pedro va a tener una visión. Y Dios le muestra todo eso y dice, agarre y coma. Ahora Pedro lo va a explicar en Hechos 10:47. Pedro lo va a explicar. Va a explicarle a las comunidades. Escuche. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarle el agua? Si quiere, un poquitico en el versículo 45, a ver. Lea el 45, a ver. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. ¿Sobre los que no son? ¿Ve cómo los introdujo? Siga. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Ahora sí siga en el versículo que iba, en el 47. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y oigan lo que viene. Respiren profundo. Aquí van a poner la lupa y van a tomar la foto para mandársela a los protestantes para que se den cuenta que Pedro tiene autoridad y da órdenes. Y Pedro manda y la iglesia le obedece. Pongan cuidado. Listo con la cámara. Y mandó a bautizarlos. ¡Sácata! Repítalo. Y mandó a bautizarlos. ¡Sácata! Otra foto. Y mandó ¡Sácate! a bautizarlos. ¿Usted qué se mandó para que miren que Pedro manda. Y mandó. ¡Sácata! Pedro manda en la iglesia. Y dio una orden. Aquí Pedro da la orden. Los judíos no querían aceptar a los paganos. Y Pedro dice, aquí se cumple esto. Hay que bautizarlos. Y mandó, repítalo. Y mandó a bautizarlos. Entonces, hermanos queridos, los hechos de los apóstoles muestran que Pedro es el jefe y que tiene autoridad. Que Dios lo respalda, sana enfermos, resucita muertos, con la sombra de Pedro sana a los enfermos. Y además, Pedro sabe que tiene autoridad, da orden, mandó a bautizar también a los paganos. ¡Ah, caramba!
Entonces, los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, nos dice que verdaderamente los católicos no estamos mal. Que los que están mal son aquellos que te conté, que no creen en el primado de Pedro, en la autoridad de Pedro, que dice todo es igual, no hay jefe en la iglesia de Cristo. ¿Que no hay? Muéstremelo en la Biblia. Yo me he leído la Biblia al derecho y al revés. La Biblia se lee solamente al derecho, al revés no, porque se confunde. Es necesario de que analicemos las Escrituras. Ahí está un contenido rico, sustancioso, un contenido espeso, bien, ¿cómo lo llamamos eso? Espeso, ¿qué otro? Bien concentrado. Observen, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10, concentrado. ¡Qué bárbaro! ¿Y que los protestantes no se den cuenta? Están ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, todos caen en el mismo hueco diciendo: Cristo no dejó ningún primado, ningún Pedro. Eso es mentira, todos son iguales. ¿Y no han leído la Biblia? Capítulo 11. Ustedes verán que en el capítulo 11, Pedro viene a decir lo que hizo Jesús cuando lo transformó a él y le dijo que tenía que aceptar a los paganos. Pedro viene a explicar el mensaje de por qué él le explica. Ya lo mandó a bautizar, ahora viene a explicar por qué lo recibe. Dale el capítulo 11, versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticia de que también personas no judías han seguido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Pero los hechos de los apóstoles también muestran que hay unos católicos que se creen más papistas que el Papa y que comienzan a criticar al jefe que Cristo dejó en la iglesia. Vean ustedes por internet cuántos dicen: yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con, no le dicen ni siquiera al Papa, con Bergoglio. Y están en contra del Papa. Eso está escrito en la Biblia. Que hay algunos, repítelo, hay algunos dentro de la iglesia que critican al Papa. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Comenzaron a criticar su actitud. Esa crítica es por Satanás, que quiere destruir la iglesia de Cristo. Hoy, 2000 años después, vuelve a existir en la iglesia esos que dicen que son creyentes y andan criticando al Papa. No aceptan al Papa, rechazan al Papa, y todo lo que diga el Papa para ellos es malo, pero son católicos, apostólicos y romanos, y más papistas que el Papa. Eso está escrito en la Biblia. Bueno, entonces Pedro le dice, le cuenta la historia, cómo fue que él lo aceptó, y todos dan gloria al Señor. Por eso lo leen ustedes en la casa, porque aquí no tenemos tiempo. Me voy al capítulo 12, versículo 5. ¿Y sabe por qué me interesa este? Me importa muchísimo. Porque el capítulo 12, versículo 5 va a mostrar teológicamente, queridos hermanos, teológicamente y bíblicamente, que toda la iglesia reconoce el primado, la autoridad de Pedro. Al punto que cuando a Pedro lo meten preso, miren lo que pasa. Dale. Y mientras Pedro en la cárcel, a Pedro lo metieron, al jefe de la iglesia lo metieron en la cárcel. Pongan la lupa. toda la iglesia, repítalo, toda la iglesia, subrayenlo, toda la iglesia, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. ¿Por qué está eso escrito en los Hechos de los Apóstoles? Para que quede registrado
lo que hicieron para ejemplo de las futuras generaciones de lo que hay que hacer. Toda la iglesia debe orar por él. Vaya a una misa a Pekín, vaya a una misa a Colombia, a Venezuela, a México, a Estados Unidos, a Roma, a Guatemala y a Guatepeor. Y ustedes verán que todos los sacerdotes van a decir: acuérdate de tu iglesia, de tu servidor, el Papa Francisco. ¿Dónde está escrito que toda la iglesia debe orar por el Papa? Hechos 12:5 en adelante. Toda la iglesia. Ustedes quieren descubrir, ahorita hay muchas sectas que se llaman Iglesia Católica Reformada, Iglesia Católica Apostólica, Iglesia Católica no sé qué, iglesia, y se visten los curas como los curas de la Iglesia Católica, y la gente dice: ¿y serán católicos o no católicos? Yo voy, allá hacen misa, y hasta misa de sanación, y ya dice: padre, ¿y cómo hago yo para saber si son católicos o no? Vayan a los Hechos de los Apóstoles 12:5. Toda la iglesia oraba por Pedro. Entonces, espere que celebre la misa ese fulano cura, y espere cuando diga: y acuérdate de tu iglesia, a ver si dice: de tu servidor el Papa Francisco. Si no dice así, es porque no pertenece a la iglesia de Jesucristo, porque toda la iglesia de Jesucristo ora por el vicario de Cristo. Y como usted sabe cómo se llama su obispo, después del Papa dice: y por nuestro obispo Pánfilo. ¿Nunca han escuchado? O ustedes están dormidos en la iglesia. Cuando el padre está diciendo eso, usted está... El católico sabe cuando un cura es verdadero católico o no. Un sacerdote de la iglesia católica jamás en su vida no se lo puede saltar. Y si no salta, está faltando. Porque está escrito en Hechos de los Apóstoles que toda la iglesia oraba por el jefe. Repítalo. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. ¡Qué maravilla! Eso es de... lástima que no hay tiempo para uno sentarse a comerse ese caramelo así. ¡Ah, qué rico! Pero ahí le dejo para que ustedes lo coman en la casa. Ustedes lo pueden llevar y lo devoran en la casa y se lo saborean. Sáquenle el jugo. Miren, hermanos, yo no puedo sacar el jugo aquí por cuestiones de tiempo. Pero yo lo estoy en la casa, lo saboreen, lo gusten. Miren, si a mí me hubiesen dado esto cuando yo quería estudiar y tenía tiempo para estudiar, porque ahora no me da tiempo para estudiar, ahora me inspira a Dios, pero cuando tenía tiempo para estudiar, a mí me hubiesen dado a gustar esto, yo no estuviera aquí. Estuviera en la luna o Júpiter, no sé dónde, pero a mí no me dieron a gustar esto. Ahora yo le estoy dando a ustedes para que lo saboreen, para que lo gusten. Católico, siéntese orgulloso de ser católico, de estar en la iglesia de Jesucristo. Compruebe dónde está fundamentada su fe. Disfrútalo. Ya basta de que se sienta amedrantado con los evangélicos. Yo quisiera ser evangélico porque eso sí como que saben mucho y conocen la Biblia. No, sí, yo quisiera ser, ellos son como santicos. Y ellos dicen: vente conmigo y serás salvo. Yo quisiera irme con ellos para ser salvo. Vamos en el 12. El 13 no nos muestra a Pedro nada. El 14 no nos muestra a Pedro. El 15 vuelve a mostrar a Pedro. Pero en lo que dice el 15, hasta ahí ustedes van a observar que los Hechos de los Apóstoles, los 15, con excepción de algunos capítulos de Hechos, van a hablar de la primacía de Pedro. Remata con el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Paren la oreja para que vean ustedes cómo Pedro es el jefe. Y termina la Biblia, Hechos de los Apóstoles, termina hablando de Pedro, pero diciendo exactamente lo que enseña la Iglesia Católica. Pongan cuidado. Hechos 15, 1. Llegaron algunos de Judea que... Diga, le voy a explicar qué está pasando. ¿Por qué en el 13 no
habla de Pedro? Porque en el 13 viene a introducir otro personaje, que es Pablo. 13:3 habla que a Pablo le imponen la mano y lo nombran apóstol y lo envían. 13:3. Entonces habla ya de 13, ya comienza a hablar de Pablo, porque resulta que dentro de la iglesia hay dos hombres, ¿se acuerdan? Los dos ángeles que estaban, o los dos olivos que estaban, Pedro y Pablo, dos seres muy importantes dentro de la iglesia. Pero en los Hechos de los Apóstoles muestra que Pedro está en primer lugar, lo ponen de primero, y le ponen toda la autoridad que tiene Pedro. Y entonces van a introducir, los Hechos de los Apóstoles, van a introducir a Pablo. Y viene lo intro, tiene que imponerle la mano, le imponen las manos, Hechos, si quiere, para no, Hechos 13:2, léamelo, para que vean ustedes cómo viene Pablo a introducirse y después Pablo continúa en la iglesia una obra grande. Escúchenlo, Hechos 13:2 en adelante. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíanlos a realizar la misión para lo que los hemos llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos. Sucesión apostólica, les impusieron las manos Y los enviaron. Entonces aquí ya ya entra en acción Pablo, lo impone en las manos, ve que hay autoridad sobre él. Él no se nombra apóstol, le impone en las manos y lo envía. Entonces ya en el 13, ya Pedro va, la Biblia, Hechos de los Apóstoles, va dejando ya demostrar la actividad de Pedro y comienza con Pablo. Pero entonces en el capítulo 15 ya vemos a Pablo en acción. Escuche. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden. Mire, observen cómo asustan a la gente. Si ustedes no hacen lo que nosotros mandamos, ustedes no se pueden salvar. La misma mentira de los protestantes. Andaban asustando a los cristianos. Si ustedes no se circuncidan, no se pueden salvar. Otra vez. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas. ¿Discusiones qué? Violentas significa que se iban a agarrar a... Muy violentas, dale. De Pablo y Bernabé. Aquí entró en acción ¿quién? Pablo. Ya le habían impuesto las manos, ya lo habían nombrado apóstol, él entra en acción. Pablo y Bernabé, ¿con quién? Con ellos. Con ellos ya entraron en una pelea. Siga. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, juntos con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para traer. Pablo tiene autoridad, es apóstol, pero ahora esto se le escapa de las... Antes de que Pablo entre en acción, la Biblia va a mostrar que Pablo reconoce que dentro de la iglesia hay autoridad. Él dice: yo no puedo solucionar esto, pero por encima mío hay unos que sí pueden hacerlo. Y están en Jerusalén. Vamos a Jerusalén, vamos a poner el caso a los apóstoles, que ellos tomen decisiones, porque yo no tengo la autoridad para hacerlo. Allá hay alguien que toma la autoridad, que tiene autoridad, que tiene el poder, que puede hacerlo. Aquí la Biblia muestra cómo Pablo se sujeta a la autoridad, cómo Pablo reconoce que dentro de la iglesia hay jerarquía. Él no puede tomar esa decisión, pero hay alguien que sí puede tomar esa decisión. Allá en Jerusalén están los apóstoles. Vamos para allá. Dale, siga. Ellos subieron a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Vamos a hacer nosotros como la vieja chismosa. Vamos a seguirlos, a ver en qué para. Vamos a seguirlo. Le cuento aquí el chiste de la vieja chismosa, ¿no? La vieja chismosa es que encontró que estaban dos personas peleando, dos hombres estaban peleando y se decían una cosa, y la vieja estaba pendiente a ver qué se decían. Y se insultaban y tantas cosas. Y usted esto y usted aquello. ¡Ay! Y la vieja estaba pendiente a ver.
y todo el chisme, lo que este le decía, ya estaba grabando, y lo que este otro le decía. Al final, uno dice, y ya verá, este me la va a pagar, y es que lo voy a matar y lo voy a mandar no sé para dónde, y allá también me la va a pagar, allá lo voy a agarrar y le voy a hacer no sé qué más, y allá nos vamos a ver, y llega y ¡pum!, lo mata. Y dice, y usted no se va solo, allá lo voy a agarrar y verá, y ¡pum!, se mete un tiro. Y la vieja chismosa dice, esto estaba tan bueno. Se fueron y allá van a arreglar. Yo no me la pierdo. Agarró la pistola y ¡pum! Vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a seguir como la vieja chismosa. Bueno, aquí dice Pablo, vámonos a Jerusalén. Pues vámonos con él a ver qué pasa. Y ahí vamos aprendiendo lo que los hechos de los apóstoles nos dicen a nosotros, que es lo que hacía en la primera comunidad cristiana. Y para que ustedes vean con elegancia, con caché, cómo las Sagradas Escrituras muestran la autoridad de Pedro sobre toda la iglesia y sobre Pablo, que hay una jerarquía y hay un jefe en la iglesia. Pongan la lupa y vamos tras de Pablo y estos que van a Jerusalén. Dale. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversación de los paganos. La conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles. Los apóstoles estaban en representación de la iglesia. Y los presbíteros. Ahí ya hay un grupito más, los presbíteros ya se habían integrado en la iglesia. ¿Siga? Y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Expusieron en los casos lo que había pasado. Siga. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos. Otra vez, el chisme sigue, ¿ves? Ya llegamos allá. Y bueno, se levantan uno de los fariseos. Algunos de los fariseos, del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe, y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos. Otra vez la pelea continúa ahora en Jerusalén al lado de los apóstoles. Siga. Y que observen la ley de Moisés. Ajá. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. El primer concilio de Jerusalén. ¿Saben por qué existe el concilio en la iglesia? Aquí está. El primer concilio. Se reúnen los apóstoles y los presbíteros a tratar el asunto. A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso está escrito en la Biblia. Por eso usted verá que en la iglesia existen los concilios. El concilio tal, el concilio tal, el concilio tal. Porque ahí, el primer concilio, se reúnen, vamos a tratar el asunto. ¿Por qué vamos a tratar el asunto? Porque Jesucristo no había dicho nada sobre eso. Ahora son los apóstoles que tienen que tomar una decisión. Cristo no había dicho nada sobre eso. Pero ahí estaban sus representantes. Hay que tomar la decisión. ¿Qué hacemos? Dale. Después de una acalorada discusión. Repítalo. Después de una acalorada discusión. Tome y deme. Y ya otra vez se van a agarrar de las greñas o de las mechas. ¿Qué pasó? Paren la oreja. Pongan la lupa. Tomen la foto. Pedro. ¡Tácata! ¿Quién? Pedro. Mandámosle otra foto a los protestantes para que se den cuenta que Pedro sí tiene autoridad. Otra. Pedro. Dale. Se puso en pie y dijo. Pedro se puso en pie y dijo, y dio un discurso. Pero me interesa el versículo 12, cuando Pedro se pone de pie y da el discurso. Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon. No me empujen. Otra vez. Toda la asamblea guardó silencio. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban antes de guardar silencio? Enojados. Una discusión violenta. Cuando Pedro toma la palabra, toda la asamblea guardó silencio. ¿Qué significa teológicamente esas palabras?
en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles, que en la iglesia primitiva todos los apoyan que Cristo le había dicho a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me ama más que esto, apacienta mis corderos. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Toda la iglesia guardó silencio. Satanás ha pedido permiso, ¿se acuerda Lucas 22:31? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Léalo, a ver, léalo. Lucas 22:31, escúchelo. Se cumplió eso, escúchelo. Aquí viene Satanás a zarandearlo. ¿Cómo sabemos que Satanás lo estaba zarandeando? Estaban en una discusión violenta, acalorada. Satanás los estaba. Sí, y escuche cómo dice Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo Satanás con los hechos, allá en Hechos de los Apóstoles, con los apóstoles de la iglesia? ¿Se hizo para zarandearlos a ustedes? ¿Los estaba zarandeando? ¿Siga? Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Como trigo que se limpia. Siga. Pero yo he rogado por ti. Repítalo. Pero yo he rogado por ti. Que un protestante me diga que eso no es primacía. Yo he rogado por ti. Y estaban los 12. Si hubiese estado los protestantes ahí, ¿por qué a él? ¿Por qué nosotros no? Yo he rogado por ti. Dale. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Aquí la Biblia dice que Pedro es especial para Cristo. Hay preferencia por Pedro. Oró por él para que su fe no venga abajo. ¿Cuál es la tarea que le va a dar a Pedro? Ponga cuidado. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tarea, otra vez, fortalecer. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás. Aquí viene la tarea. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. Repíteme la pura tarea. Tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué fue lo que hizo en Hechos 15:12? O en el 9 cuando se paró y dio el discurso y que toda la asamblea guardó silencio. Yo he rogado por ti, zarandear, el diablo los estaba zarandeando. Pedro se puso de pie para fortalecer a los hermanos y dio el discurso. Ahora sí, leamos otra vez 15:12. Toda la asamblea guardó silencio. Por favor, pregunto, ¿se acuerda que ustedes y yo les dije que siguiéramos porque el chisme estaba bueno? Comenzó porque no quisieron escuchar. ¿A quién? A Pablo. Con Pablo. Y Pablo decía: no, eso de circuncidar no hay que circuncidar. Y no escucharon a Pablo. No le hicieron caso a Pablo. Vamos a Jerusalén. Llegaron a Jerusalén. Formaron problemas. Ahora Pedro se pone de pie. Pedro les dice algo. La gente guarda silencio. Y ahora paren la oreja. Ya después que están bravos, no querían escuchar a Pablo, pero cuando Pedro se pone de pie, todo el mundo guarda silencio. Y ahora ponga cuidado que el que no le gusta la ensalada, le dan 2 platos. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Porque no quisieron escuchar a Bernabé y a Pablo. Ahora que Pedro se levanta y da el discurso, todos guardan silencio y ahora, como mansos corderos, escuchan a Bernabé y a Pablo. Teológicamente, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando Pedro, el pastor que Cristo mandó a pastorear, y valga la redundancia, las ovejas suyas de él, cuando ese Pedro habla, todo el mundo guarda silencio y obedece. Porque cuando Pablo habla, es como Cantinflas. He dicho. Así es cuando Pedro habla.
Y así los católicos escuchamos al Papa. Cuando el Papa habla, el católico escucha, baja la cabeza. Porque ya es una decisión de Pedro. Y ahora, escuchen, a ver si es el versículo. Si no es el versículo ese, nos vamos a un receso, porque quiere decir que me está faltando la cena. 15, capítulo 15, versículo 28. ¿El 28? A ver si es el 28. Si no es el 28, nos vamos al receso. O ya es el receso. Ya tendríamos que ir. Pero leemos el 28. Dale, el 28, a ver. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Oh, cuando Pedro habla, todo el mundo se queda en silencio y se dan cuenta que esa decisión es una decisión del Espíritu. Dalo. Fue el parecer del Espíritu Santo y y el nuestro. Y el nuestro. Entonces, cuando dicen, a ver, hay que tomar esta decisión, todo el mundo tiene que tomarla. La decisión no es nuestra solo, es la decisión primero del Espíritu Santo y después de nosotros. Meten al Espíritu Santo de primero. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Pero ¿dónde está? Pedro con los apóstoles y está el jefe de la iglesia. Por eso ustedes verán, hermanos, que cuando la iglesia toma decisiones, usted y yo como cristianos creemos que es decisión del Espíritu Santo y de los apóstoles que Cristo ha dejado en la iglesia. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa! ¡Que viva! ¡Que vivan los obispos! ¡Que viva! ¡Que vivan los sacerdotes! ¡Que viva! ¡Que viva toda la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Aplauso para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo! Un fuerte ese aplauso para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren que sigamos? Vamos a ir a un receso de unos 30 minutos, dice el hermano Baltasar, nomás una indicación. Si por casualidad tenemos aquí alguna persona que es de otra iglesia, que no es católica, quisiéramos invitarlo a que si quiere venir acá para que formule algunas preguntas, así sean contradictorias, que venga aquí conmigo, aquí lo esperamos, que pase aquí a la tarima y aquí yo le voy a ceder los espacios para las preguntas después de 30 minutos. Pueden pasar por favor al baño, a la compra de la comida, también pueden pasar aquí a los artículos del Padre para que adquieran los boletos de la rifa del reloj para apoyar a los pobres allá en Venezuela. Apóyenos por favor. Y las personas que quieran tomarse alguna foto, si el Padre así lo quiere, pues va a estar por este lado en algún rinconcito para que puedan aprovechar un espacio con él. Así que nos ponemos de pie y pueden ir a tomarse un descanso. No se preocupen, la silla se la va a tener por ahí reservada más de alguien. Que Dios les bendiga, les pido que apoyen al Padre. Si alguien quiere darle alguna ayuda, désela a él, porque no va a haber ofrenda de amor, no va a haber ninguna colecta. Ustedes ya dieron una donación y si alguien quiere hacer